Este es un pasaje que viene, unos versículos que vienen, que comienzan en el capítulo 14, a todo el versículo 1, y que el Señor usó para dejar una enseñanza en cuanto a la historia de la cual está la narración allí. Hay unas parábolas, la del huésped ambicioso, la parábola de la gran cena, el discipulado puesto a prueba. Bueno, es un capítulo muy hermoso y que deja unas enseñanzas muy extraordinarias, pero quiero centrarme un poco en esta palabra que, como les digo, es repetida desde el versículo 17, cuando el Señor les narra esta parábola de un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Y quiero que miremos un poco más bien sobre la actitud que ellos tuvieron. Amén. Y esa palabra que está aquí y que parece que fuese coincidencial en los que fueron invitados a participar de esa gran cena, y son las excusas que cada uno de ellos tuvieron. Amén. Las excusas. Dice, hay un dicho popular que desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Cierto? Desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Y, y nadie pretende quedar mal con una excusa. Y creo que para muchas cosas que nosotros debiéramos hacer en nuestra vida particular, en nuestro proyecto de vida, en nuestros objetivos de familia, en nuestros objetivos espirituales, en nuestros objetivos de servicio, cada uno de nosotros tenemos excusas. Amén. Me preocupa el silencio. Cada uno de nosotros tenemos excusas, porque siempre hay una excusa. Y curiosamente, estos hombres, cada uno de ellos presentó una excusa. Amén. Pero no solamente ellos, es lo cotidiano hasta el día de hoy. Excúseme, jefe, no puedo ir a trabajar hoy porque mi perro se tragó la llave del coche y no puedo ir a trabajar. Estoy esperando que llegue el veterinario. ¿Cierto? Favor, excusar a mi hijo Bernardito que está como resfriado. Entonces no podrá ir ni el 28, ni el 30, ni el 31, ni el 32. ¿Cierto? Y siempre hay excusas para todo. Lo que Lucas nos dice hace parte de esa vivencia. Y analizando esas tres excusas, miremos cuál fue la primera. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos comenzaron a una a excusarse, es decir, se pusieron de acuerdo para excusarse. Todos comenzaron a una a excusarse. El primero que dijo: he comprado una hacienda. Amén. ¿Y qué tenía que ir a hacer? ¿Ah? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, me excuses. Amén. He comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego, me excuses. El segundo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me excuses. El tercero: acabo de casarme. Acabo de casarme. Espere que yo me estoy confundiendo aquí. No, sí, pero es que lo estaba mirando, voy a probarlos. Entonces, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Amén. Analicemos esas excusas. A ver qué pensamos nosotros con respecto a las excusas. A esas tres excusas que hay. A esas tres excusas que hay. He comprado una finca, necesito ir a verla. He comprado una yunta de bueyes, voy a probarlos. Me acabo de casar y por tanto no puedo ir. ¿Qué pensamos nosotros
sobre esas excusas. ¿Eran importantes? ¿Creemos que eran importantes para esas personas las excusas que estaban presentando? ¿O pensamos nosotros que eran excusas muy superficiales? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme a predicar, por favor. Bueno, excusas sin razón por aquí. La última no. La de la esposa no, la de la finca sí no era tan importante y la de los bueyes tampoco. La hermana Mariluz dice, yo pienso que son importantes. No, bueno, partamos de ahí. ¿Eran verdad? Sí. Puede que sí. O sea que las excusas, vamos a mirar un poco sobre las excusas. Todos las hemos tenido. Ah, claro, algunos ya tienen PhD, ¿cierto? En excusas, ¿cierto? Sí, un doctorado, un máster, ¿cierto? Pero las excusas pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas, ¿cierto? Pueden no ser ciertas. Porque es que eso tiene que ver con unos principios éticos que todos tenemos o que debemos tener y es la veracidad. Entonces a veces uno dice mentiras disfrazadas de excusas y son mentiras, así les ponga el disfraz, pero son mentiras. Entonces, las excusas de estas personas pudieron ser ciertas, ¿cierto? Pudieron ser ciertas. Ahora, estaban cargadas o llenas de razones, eran importantes las excusas que se estaban exponiendo o no eran importantes. No, mire que no le pongan todavía en lo espiritual porque estamos diciendo, un hombre hizo una cena, un banquete, a una comida. Un hombre hizo un banquete. Luego le vamos a dar la aplicación espiritual, pero el Señor lo que quería, claro, dejar una enseñanza ahí. Un hombre hizo, ¿cómo comienza el versículo 16? Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una, claro, no era un pasabocas, era una gran cena. Hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decirlo a los convidados, venid que ya todo está preparado. Entonces, cuando ya todo estaba preparado, llegaron tres excusas. Uno, acabo de comprar una hacienda y voy a ir a verla. Es que hagámosle preguntas al texto bíblico. ¿Y es que acaso no podía ver la hacienda el otro día? Ah, bueno, pero entonces, ¿qué era lo que él quería decir? Ahí está el punto. ¿Ah? Por internet, dice el hermano Luis. Ya había visto el terreno. Vamos a hacer el análisis porque vamos a llegar a una aplicación de los versículos a nuestra vida. Lo que la palabra del Señor busca en nosotros es corregir. Y si suelta el amén, se va convenciendo. Es que uno a veces no dice amén porque uno, si yo digo amén, entonces me está corrigiendo la palabra y ahí es donde uno se compromete con un amén. Por eso, pero esa es la reflexión, ¿sí? Y esa es la reflexión a la que yo quiero que lleguemos, ¿sí? Entonces, miremos a ver si era importante o no el que el hombre dijera, mire, es que compré una hacienda y voy a ir a verla. Era una prioridad para él. Y por encima de una gran cena, él dice, tengo que ir a ver esa finca. Tengo que ir a ver esa hacienda. Para él, la cena no era tan importante como la hacienda. Uy, ese señor era un materialista, hermano. Ese era un hombre que tenía los ojos puestos en los tesoros de la tierra. Y la Biblia dice que la orina, el hollín y la polilla corrompen. Ese hombre estaba mal.
Y le podemos dar palo al dueño de la hacienda, al que la acaba de comprar. ¿Cierto? Y podemos decir, ese hombre era un carnal. Era de los que dice Pablo, andaban en la carne. Ambicioso, materialista. ¿Cierto? Ya no ya no tenía dónde vivir. Miren todas las preguntas que van surgiendo de un pasaje que a veces leemos así. Acabo de comprar una hacienda y voy a ir a... El otro dijo, ¿tengo o compré qué? Bueno, pongámonos de acuerdo. He comprado 5 yuntas. Bueno, así hubiera comprado una sola. Ahí no cambia la doctrina ni el mensaje que está dando. Pero aquí dice 5. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme. Pero eso no es vengo de la Merí. No, no, no. Acabo de casarme, está recién casado. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces, miremos, las tres son excusas. Las tres pueden ser ciertas. Y en este pasaje son ciertas. Es una parábola que el Señor está diciendo. Pero recuerde que la parábola no necesariamente no es una historia que ocurrió. Es una historia que Jesús contó para explicar. Amén. De manera metafórica. Entonces, lo importante es que analicemos, porque a veces nosotros, hermanos, para irlo trayendo a nuestra vida, nosotros debemos entender las excusas y debemos ponerla en el lugar donde deben estar. ¿Sí? En el lugar donde deben estar. Es decir, con respecto al crecimiento de nuestra vida cristiana, con respecto a las prioridades que nosotros tenemos. Porque mire, hermanos, la vida cristiana, uno la vive a veces en contravía a lo que dice la Biblia. Pero uno a veces le hace preguntas al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no marchan bien las cosas? Señor, pero, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, pero ¿por qué nos hemos venido a menos? Pero Señor, ¿por qué? Y uno pregunta ¿por qué? Y uno le pregunta al Señor y el Señor como que le pega un grito y le dice a uno, eso le digo. ¿Por qué? ¿Por qué está cambiando las cosas? Porque uno se llena de excusas. Y la excusa generalmente es un pretexto que le impide a uno ver lo primordial y el propósito y la voluntad en el orden en que el Señor Jesús así lo expresó. Y a veces tomamos nosotros la palabra y se la aplicamos a los que no conocen. Yo he escuchado a muchas personas evangelizar con San Mateo capítulo 6. No es que esté prohibido, pero es que San Mateo capítulo 6 no es una aplicación a las personas inconversas, es una aplicación a nosotros. San Mateo capítulo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí hay una prioridad. ¿Sí? Ahí hay una prioridad. Pero uno ve que a veces la vida cristiana se torna al contrario. Y entonces son las excusas las que ¿cómo llama? Calman la conciencia para un mal proceder de la vida cristiana. No es que estemos pecando, porque no todo lo podemos poner allá en el grado del pecado. No es que estemos pecando, pero lo estamos haciendo no como el Señor lo dice. Y si no lo hacemos como el Señor lo dice, pues estamos nosotros corriendo un riesgo en nuestra vida cristiana. Hermanos, los tres tenían unas excusas que eran muy valederas y que eran importantes, porque claro, recuerde que la Biblia no fue escrita en Occidente, la Biblia fue escrita en Oriente, en un contexto oriental. Entonces para nosotros decir, hombre, pero es que compró una finca, eso la podía ir a ver al otro día, ¿y cuál era el problema? Y yo pensé lo mismo, ¿cierto? Uno dice, pero resulta que es todo un proceso y se hacía como una dedicación de esa compra. Y quizás se levantaba un altar. O sea, mire que era un momento especial. El agradecimiento a Dios por ese bien adquirido. Lo mismo sucedía con los bueyes.
También era un momento de dedicación, era un momento especial. O sea, no era solamente voy a ver la finca que ya compré, como decía el hermano Josué, porque eso sigue funcionando. Nadie va a dar un dinero por un terreno y después decir, bueno, ahora sí voy a ir a verla. Nadie va a comprar un bien y va a mandar el dinero, va a pagar y después va a conocer qué es lo que compró. No, el derecho, la lógica es que ya se conoce. Aquí la lógica es que ese hombre que dice, acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla, ese necesito ir a verla no era solamente ir a ver lo que él había comprado, porque él ya lo había visto. Él ya sabía que era lo que había comprado. Lo que pasa es que era un momento especial. Amén. Era un momento especial. El ir a la dedicación de esa hacienda. Era un momento especial el ir a mirar los bueyes que había comprado y también una dedicación. Porque por eso es que viene la parábola con respecto a las excusas o a esa palabra que está reiterada allí. Era un momento especial. O sea que no eran excusas, digámoslo así, de poca monta. No eran excusas cualquiera, no eran excusas sin importancia. Y eso es lo hermoso de la enseñanza. La enseñanza o lo que nos lleva a mirar aquí es que a pesar de las prioridades que hay en nosotros, cuando nosotros ponemos nuestras prioridades o lo más importante de nosotros frente a lo que está ocurriendo en el propósito de Dios, entonces lo de Dios es supremo. Está por encima. Y es ahí donde se prueba el verdadero discipulado. Y es ahí donde se prueba el verdadero cristiano. Y es ahí donde se prueba qué tanto le creemos a Dios. Es ahí. Y es ahí donde también nosotros podemos valernos de esa aplicación de la palabra del Señor. Dice, hombre, es que por los frutos es donde se conoce. Si yo digo, para mí Dios es la prioridad, entonces eso no está dado en función de lo que yo digo. Eso está dado en función de lo que yo hago. ¿Estamos de acuerdo? Está dado en función de lo que yo hago. El otro caballero dice, acabo de casarme y no puedo ir. ¿Y por qué no podía ir? Por el hermano Isaías está conectado. ¿Y dónde tiene la novia, hermano? Está conectado. ¿Por qué? Él estaba en la luna de miel. ¿Cuánto dura la luna de miel para nosotros, los de Occidente? No, hablando del momento que le llamamos luna de miel. ¿Cuánto dura la luna de miel? Hermano, dura lo que tenga en ahorros y haya pagado el viaje ahí. A mí la luna de miel, como el evento que se llama, eso me duró 8 días nomás, porque no tuve plata para más. Todavía me pesa no haber tenido siquiera para unos 15 días ahí la luna de miel. 8 días porque todavía puedo, eso es lo bueno, hermano, eso es lo bueno. Voy a sacar un plancito así de 15 días, a ver. Amén. 8 días, ¿por qué? Porque eso incluía el plan. Tiquete, ida y regreso, Bogotá, San Andrés, Providencia. Providencia, San Andrés, Bogotá. Desayuno, almuerzo y cena. El último día era solo desayuno y almuerzo. Entonces, hermano, eso ojalá salga uno rápido porque ya uno venía sin dinero. Y ya en la triste realidad hay que llegar a trabajar y ahora no solo para mi comida y no para la compañera. ¿Ah? Porque hay que llegar a trabajar fuertemente. ¿Ah? Claro, ya aterrizamos, uy, ahora hay que pagar arriendo, hay que hacer mercado y eso lo hacía mi papá antes, ahora me toca a mí. ¿Entiende que Andresito? Entonces, hermanos, Andresito ya está haciendo cálculos, ya sabe cómo es el asunto. Entonces, hermanos, eso duraba la luna de miel y se acabó, fin, a la hojita que le entregaban a una abajo decía, y fin de nuestros servicios. O sea, los 8 días y ya se acabó la luna de miel, ¿cierto? Pero en ellos no. ¿Cuánto duraba la luna de miel? 1 año. Oiga, qué bendición. ¿Ah?
cuando ahora hay matrimonios que en 6 meses ya no están, ya no existen. ¿Ah? Allá duraba 1 año la luna de miel. ¿Qué tal, hermanos? 1 año dura el divorcio. 1 año. Entonces, hermanos, preguntemos, esos hombres, ese que estaba en la luna de miel, estaba rodeado de una serie estaba en un entorno cultural, donde la cultura le decía, pues no se hace así en la luna de miel. Y había una gran cena, pero ellos estaban dedicados a la luna de miel. Y como estaban dedicados a la luna de miel, culturalmente no lo hacían de ir a otros lugares. Si se acercaban quizás a una comida así, a una gran cena, sería a nivel de los familiares. Entonces, aquí es donde uno viene a mirar cómo la palabra del Señor y cómo el Señor Jesús habla de esos 3 casos para que entendamos nosotros que no hay excusa valedera. Era muy importante lo que ellos tenían. Pero puesto en el propósito de Dios, hermanos, nuestras excusas son eso. Amén. Puesto en el propósito de Dios, nuestras excusas son eso. Excusas. Y es aquí donde nosotros necesitamos tomar los correctivos en nuestra vida en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Mire, hay personas que en su entorno social se conocen porque son los reyes de las excusas. Para todo tienen una excusa. Y las dicen con una propiedad que hasta ellos están convencidos de que eso es así. Hay otros que en sus proyectos de desarrollo, de vida, en su proyecto de vida, están llenos de excusas. Y ellos se creen esas excusas. Y las tienen allí por delante como una manera de creer en el por qué no pueden seguir adelante en sus proyectos porque están llenos de excusas. Amén. Y eso impide el desarrollo, impide el crecimiento. Y en la vida espiritual, de la misma manera. Excusas en la vida espiritual. El evangelio es muy difícil, tengo muchas tentaciones, es que me siento muy debilitado, estoy frío, no puedo. Bueno, tantas cosas en la vida espiritual. Y si hablamos del servicio, en lo mismo. También hay excusas. Siempre hay excusas. Cuando hay alguien que en nuestra vida, hablando en la vida natural, nos habla y nos impulsa, nos anima a seguir en la vida, para quitar del lado nuestras excusas, entonces nosotros podemos avanzar. Amén. Y algunos se agarran de las excusas para quedarse allí y para no progresar. Un anciano, en la primera congregación que por la gracia del Señor administramos, un anciano, quizás unos 70 años, se me acercó un día y él estaba dolido en su corazón. Dijo, hermano, yo estoy muy triste, o yo pasé un momento muy triste en mi vida porque cuando establecieron el instituto bíblico, yo fui uno de los primeros que llegué a matricularme para aprender más de la palabra de Dios. Claro, el instituto bíblico, ya una enseñanza de manera académica, sistemática, con todas esas materias, dice. Y un hermano me vio y me dijo, hermanito, loro viejo no aprende a hablar. Y ese fue el ánimo que le dio. O sea, le puso ahí para que él se pegara de eso y esa fuera su excusa para no crecer más en el conocimiento de la palabra y para no estar en el instituto bíblico. Y este hermano, pues claro, esa excusa, eso que le dio lo tomó como un pretexto y dijo, verdad que yo ya estoy muy anciano. Lo que el hermano me quiso decir, quizás es que yo estoy muy viejo. Quizás no, eso fue lo que le dijo. Si le dijo, loro viejo no aprende a hablar. ¿Ah? Quizás a usted le han dicho eso. Y por eso no está aprendiendo el francés. Yo estoy ahí luchando. Y miro la cédula y digo, pero yo sí voy a aprender. Porque si yo me pego esa excusa, pues entonces,
Ay, eso sí comienzan a dar testimonio. No, si mire fulano y él, mire, lleva aquí tantos años y no ha podido. Entonces, agárrese de esa excusa. Si, mire, fulano lleva aquí 32 años y medio, 15 días, 4 horas y 20 segundos y no le han dado un documento aquí para estar, péguese de esa excusa. Y será la excusa perfecta también para que nosotros mantengamos con la cabeza agachada. Pero aquí el asunto es creerle al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Porque las excusas siempre han existido, siempre han estado ahí. Y lo cierto es que este hermano un día tomó la determinación, dijo, no Señor, no más. Oiga, y les digo, hay un dicho popular, no sé si lo conocen, pero mire, ese hermano me daba sopa y seco, ese hermano me daba a mí lecciones, ese sí me puso a estudiar a mí. Porque él no se matriculó entonces en el instituto bíblico, él no fue al instituto bíblico, pero se hizo una propuesta, dijo, de ahora en adelante me voy a meter a estudiar la Biblia y voy a conocer todo ese mundo de la teología y todo. Hermano, yo el día que iba a visitar, hermano, yo iba bien oradito, bien estudiado, porque el hombre, ¿cierto? Ya iba con mi esposa y eso no era visita de 1 hora. Eso había que, mire, yo casi que cargaba el diccionario bíblico, la concordancia y la Biblia, porque con el hermano el asunto era bien extendido. Ese anciano aprendió bastante y de la historia de la teología, y llegaba uno, ya le iba hablando a uno como si estuviera él en la universidad. Entonces, ¿qué hizo? Esa excusa que tuvo en un breve momento la quitó de ahí y pudo avanzar. Nuestra vida espiritual está dada por lo mismo. A veces nosotros debemos ser muy cuidadosos en el ambiente que nos rodea. Los ambientes fuera de nuestra patria nos afectan mucho, porque hay circunstancias que nosotros tenemos que sortear. Mire, hermanos, ustedes supieran la gran cantidad de hermanos bautizados en el nombre de Jesús aquí que no se congregan. Y son diferentes circunstancias que no estamos diciendo son mentiras, no. Que no estamos diciendo no son importantes, no, porque son importantes. Pero lo que tenemos que hacer es ponerlo frente al propósito de Dios y entender lo que el Señor quiere para que a nosotros se nos acaben las excusas. Muchos creyentes están impedidos en el crecimiento espiritual y en el servicio a Dios porque su mente solo alberga excusas. Solo hay allí excusas. Amén. Solo hay excusas. Y nosotros miramos, el Señor habló a muchos hombres a los que llamó con un determinado propósito. Y ellos lo primero que expusieron fue sus excusas. El Señor llamó a Isaías. Isaías le puso una excusa. El Señor llamó a otros profetas y uno dijo, yo soy un niño. ¿Quién fue ese? Soy un niño, no sé hablar. El Señor le dijo, no digas soy un niño. Profeta, Jeremías, excusas. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño. Porque donde yo te envíe tú irás y yo pondré mis palabras en tu boca. Lo que el Señor quiere es que nos dejemos de excusas para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Aquí hay un gran número de hombres y mujeres, de hermanos y de hermanas, que necesitamos todos los días ser conscientes de estar en las manos del Señor, libres de nuestras excusas. Porque eso, lo demás lo va a hacer el Señor. Estaban aquí, yo estaba escuchando aquí, por ejemplo, Moisés. El Señor llamó a Moisés, ¿cierto? Lo llamó a Moisés, capítulo 3 del Éxodo, y allí usted encuentra ese relato, y el Señor le dijo, mira, te necesito para que hagas un trabajo. ¿Y qué fue lo primero que sacó Moisés? Una excusa. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de Israel? Esa fue la excusa que Moisés le sacó.
Y el Señor se la sorteó, ¿cierto? El Señor se la sorteó, se la respondió y entonces le quitó ese argumento. Y vuelve Moisés, si quieren miremoslo un momento en el libro del Éxodo, capítulo 3. Y él puso todas las excusas. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Amén. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Volvió el Señor y le desbarató el argumento. Le quitó el argumento. Gedeón. Tengámoslo allí porque ya lo vamos a escuchar. Miremos otra vez a Moisés, capítulo 4. Vuelve el Señor a hablar y a llamar a Moisés en ese diálogo y Moisés le presenta otra vez todas sus excusas, todas las objeciones. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Mire esa fe que tiene Moisés. Y está hablando ahí con Dios. Y el Señor ya le ha dicho cómo va a ir. Ahora dice: pero yo de pronto voy a ir allá y ellos no me van a creer, ellos no van a oír mi voz y me van a decir: no se te ha aparecido el Señor. Eso fue la excusa, otra de las excusas que puso Moisés. Versículo 10, otra vez Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, no tenía facilidades de comunicación. ¿Esa excusa no es valedera? Era cualquier excusa. No. ¿Qué tal? Él era tímido, introvertido, no tenía la facilidad de palabra. Algunos dicen que era como que tartamudo. Yo no lo creo mucho. Yo creo en los otros aspectos. Es decir, él humanamente no tenía, quizás él se sentía incapacitado y decía: hombre, yo no sé, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Además, yo soy muy introvertido, yo soy callado, en cierto grado hasta tímido. Y es que eso es complicado, ¿cierto? El martes que estuvimos en la casa de la hermana Rosiri, yo tuve una experiencia, yo le conté a algunos, porque yo llegué y habían 14 personas. Y como 10 hombres allá sentados, yo: ay, Dios mío. Y yo no soy tan tímido, pero me asusté. O sea, me sentí como dije: uy, y yo solito. ¿Ah? Y todo ese poco de caballeros que no habían estado, solo había habido uno, y los otros eran personas que acababa de conocer, más las damas y todo, y me sentí yo un poco como tímido, me sentí como, no sé, como acorralado, solo con la mirada. Yo: buenas noches, y yo: buenas noches. Entonces Moisés tenía razón, va a ir a Israel, a Egipto, perdón, a rescatar a Israel y se va a encontrar con un pueblo complicado. Y Moisés dice: yo no soy el hombre, envía a otro. Pero el Señor le está desbaratando todos sus argumentos porque está diciendo: mira, pon todas las excusas que tú quieras, pero hay un propósito. Y yo quiero demostrarte que si tú te quitas de esas excusas, las cosas van a ser mejor y mi nombre va a ser glorificado. Amén, porque es eso lo que Dios quiere en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces Moisés está diciendo algo que es real. Yo no soy hombre de fácil palabra, ni antes, ni después, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Al punto que Moisés le finaliza al Señor con la excusa en el versículo 13. Y sabe que, Señor, manda al que tú tienes que mandar. En otras palabras está diciendo: yo no soy el hombre. Porque así las excusas pues para eso están, para quedar bien.
y para ponerlas allí. Pero hermanos, Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Y además siempre procura el crecimiento espiritual. Póngale usted todas las excusas en su crecimiento espiritual, en su crecimiento en el servicio, en su desarrollo natural, familiar, social. Ponga todas las excusas, pero siempre serán un pretexto que le va a impedir a usted ser mejor en todas las áreas de su vida. Siempre. Siempre va a ser un pretexto que lo que va a hacer es impedir. Amén. Un joven que administrábamos en la iglesia nos puso a orar. Hermano, usted sabe mi trabajo, estoy hasta aquí de trabajo. Yo quiero que usted me ayude a orar para que el Señor me dé allí mismo en la empresa un mejor horario. Porque yo quiero, la cara, ¿no?, servirle al Señor. Y claro, uno con esa cara de devoción, bueno, vamos a orar. Hermanos, y como la Biblia se cumple y dice, claman los justos y el Señor oye, porque el joven se puso a orar también. Y oramos y dijimos a la iglesia, hermanos, mire, este joven necesita, quiere servirle al Señor y entonces necesita un mejor horario. Hermanos, lo ubicaron de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué tal ese horario? ¿Ah? Eso ni habiéndole escrito al director de una gran compañía en Colombia. Pero le escribimos, vea, al que todo lo puede. 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, qué bendición. Lo tuvimos los primeros 15 días con ese horario, allá sirviendo al Señor. Porque ya, hermano, aprovechando que tengo el tiempecito, yo voy a hacer este cursito, voy a hacer esto otro. Entonces, hermano, el Señor sabe, el Señor conoce. No me van a ver mucho por acá porque pues voy a aprovechar ese tiempecito libre que tengo. Pero venga, eso no era para servirle al Señor que usted ha pedido ese tiempo, porque eso, ay hermano, sí, pero no, pero yo cada 15 días, un domingo voy a poder estar sirviendo al Señor. Y era un joven que necesitábamos urgente. Pero sacó un pretexto y se ocupó allá hasta que lo absorbieron todos los compromisos que adquirió, pero se olvidó y se llenó de excusas y la parte del servicio a Dios quedó muerta. Y claro, uno como pastor siempre queda como con un saborcito amargo. Hasta que pasaron los años y ese joven reflexionó y puso su vida realmente al servicio del Señor. Y es un muchacho que hasta el día de hoy el Señor lo usa en un ministerio con los jóvenes de una manera extraordinaria. Y el Señor lo está sosteniendo. Y sigue en la misma compañía. Pero se dejó de excusas y el Señor lo empezó a usar. Claro, ya lo usaba, pero lo empezó a usar de la manera que al Señor le agrada. Amén. Porque a veces son las excusas las que a nosotros nos están deteniendo. Y Moisés se llenó de excusas y lo que el Señor le tenía era que un desafío extraordinario. Y por la mano de Moisés y la vara de Moisés, que no era la vara de Moisés, cuando Moisés se la puso en las manos del Señor, entonces Dios usó a Moisés para un proyecto extraordinario. El otro caso es el de Gedeón. Miremoslo en el libro de los Jueces. ¿Qué capítulo, hermana María? Gracias. Jueces, capítulo 6. Miremos los versículos 14 y 15. Desde el 13 vamos a leer. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. ¿No te envío yo? Y mirándole, versículo 15.
Entonces le respondió, miren las excusas. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Amén. Y él tenía unas excusas que eran importantes, porque era cierto lo que le está diciendo. Y es desde esa base que quiero que nosotros entendamos, hermanos, que sus excusas, mis excusas, pueden ser, y ojalá que siempre sean verdaderas e importantes. Amén. Son verdaderas y son importantes. Pero frente al propósito de Dios, hermanos, nosotros lo que debemos hacer es doblar nuestra cerviz, nuestra frente y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cómo es? Porque de esa manera es que el Señor va a obrar. Cuando el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, qué bueno creer. Pero ese pasaje es difícil de creer. Para un creyente es difícil de creer. ¿Por qué? Porque es soltarse en las manos del Señor en un compromiso profundo. No es porque sea difícil de cumplir, porque cuando uno se suelta en las manos del Señor, las cosas cambian. Y yo se lo digo porque es difícil, porque yo pasé por ese proceso. Vivía ocupado, aquí mi esposa es testigo, al 200%, y era menos efectivo. Y un día le dije a mi pastor, yo no puedo seguir en esta labor, en esta responsabilidad que usted me ha dado. Y gracias a Dios él no me recibió esa responsabilidad, sino que me sentó y me exhortó. Y un día llorándole al Señor, el Señor me llevó a ese pasaje, San Mateo capítulo 6. Y ese día comprendí cómo era el derecho. Ese día comprendí cómo es que Dios quiere que nosotros de veras nos dejemos de las excusas, de los pretextos que son importantes, que son verdaderos, y que nosotros vayamos en el propósito de Dios. Hermanos, y tendremos una vida bendecida en todos los aspectos. Pero el Señor nos salvó para servir. El Señor nos salvó para servir. No hay pretexto. ¿Cuál es el pretexto? Hermano, es que no estoy enteramente consagrado. Esa es una excusa. Porque hoy hay aceite de unción y de consagración. Hermano, es que a mí no, mire que a mí no se me quedan los versículos. A mí yo no retengo nada. Esa es una excusa. Esa es una excusa. Porque así los escribiera en un cuaderno y evangelizara a punta de cuaderno. Amén. En todos los aspectos de la vida uno se rodea de las excusas. Y en el aspecto espiritual y en el aspecto del servicio, hermanos, nosotros lo que tenemos en nuestras manos es un desafío que Dios nos hace en estos últimos tiempos, en esta última hora. Hay mucho que hacer para la obra del Señor. Y yo lo que quiero invitar a cada uno de ustedes, hermanos, es identifique a qué lo ha llamado el Señor. Olvide las excusas, pónganla en las manos del Señor, dígale, Señor, muéstrame, oriéntame y aclárame cómo debe ser mi vida y mis prioridades. Hermano, valorar las prioridades, créame que es muy, pero muy importante, porque es que valorando lo prioritario, usted acomodará su vida. Yo tenía un problema cuando me casé, que yo pensaba que primero era Dios, luego mi papito y mi mamita, y luego mi esposa. Y con vergüenza lo digo, pero así creía. Y un día sentado en una escuela dominical, entendí cuál era la prioridad. El pastor predicó y yo lo comprendí clarito. Le pedí perdón a mi esposa e hice el cambio. Haga el cambio. Ya lo hice. Primero mi Dios. Y segundo, le dije a mi esposa, mami, subiste de nivel. Y amo a mis padres. Ustedes supieran cuánto los amo, pero están de terceras.
Yo no puedo decir que para mí Dios es prioritario si la verdad no lo es, porque no concuerda con la realidad. Serán excusas. Pero cuando uno pone a Dios de primera, mire, ya ganó. Y cuando ubica todas las cosas en su lugar, ya ganó. Amén. Ustedes saben, en Colombia se utiliza mucho el día domingo la ciclorruta. Es un lugar, un espacio que abren y cierran las vías, no hay vehículos, entonces la gente sale a trotar. Y yo asistí a una iglesia muy grande, como 600, 700 creyentes, y había un diácono que el pastor, hermano, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está? Y un día, un domingo, a ese pastor lo invitaron a predicar a otro lugar y él salió. Entonces cerraban un carril y por el otro transitaban los carros despacio porque se hacía mucho taco, mucho trancón, buchón. Y entonces el diácono va, el pastor va conduciendo cuando ve a su diácono con la pantalonetica y la quita y trotando el día domingo. Hermano, ¿y usted por aquí? ¿Qué pasa que no está? Ay, pastor, no, aquí haciendo deporte porque el único día que tengo es ahorita de la mañana. Haciendo deporte. ¿Está mal hacer deporte? ¿Cuál era la prioridad de él? El deporte, aunque sus labios pronunciaran otra cosa. En su vida, en todas las áreas de la vida, hay proyectos que deben estar dados por las prioridades. Amén. Amén. Aún por la familia, deben estar dados en la familia. Pero si su prioridad son los amigos con respecto a su esposa o a su esposo, si su prioridad es otra fecha con respecto a su esposo o a su esposa, hay que organizar, porque hay unas prioridades. Y de acuerdo a esas prioridades, nosotros dejaremos las excusas. Amén. Pero quiero, hermanos, que sigamos reflexionando en lo que el Señor nos enseña con respecto al servicio y con respecto al crecimiento de la vida cristiana. Los jóvenes dicen, yo soy débil. Esa es una excusa. ¿Por qué? Bueno, no digo los jóvenes, algunos. Algún creyente pudiera pensar. Porque yo de mis jóvenes acá, gracias a Dios, nunca he escuchado que ninguno diga que es débil. Gracias a Dios. Eso está bien. Pero alguien pudiera pensar, es que es muy difícil la vida cristiana, hermano, pero es que uno es tentado, por todo lado uno sale y eso en los ojos, en la mente es bombardeado uno. Pero a ver, ¿qué es lo que lo tienta a uno? O sea, ¿qué hay tanto, tan fuerte, que sea más fuerte que lo que nosotros tenemos que nos lleve a debilidad? Uy, hermano, es que yo no puedo ver una botellita de cerveza porque, hermano, a mí la boca se me hace agua y yo comienzo, hermano, me sudan las manos, no sé, yo. No, no, eso para nosotros no es tentación. Entonces, hermanos, dejemos las excusas y siendo muy importante lo que tenemos, ubiquémoslos cada uno en su orden y seguiremos creciendo en nuestra vida cristiana. Y hay algo extraordinario que quizás algunos no lo han probado, pero que pueden entrar en esa dimensión. Una relación más íntima con el Señor y una vida de servicio a Dios. Estemos de pie, por favor. Una vida de servicio a Dios. Amén. Que si el Señor nos ha llamado una, dos o tres veces, Señor, heme aquí. Aquí estoy. ¿Para qué me ha llamado? ¿En qué puedo ser útil? ¿Para qué me necesitas, Señor? Yo estoy aquí.